Hola, ¿cómo andan? En este video estaremos presentando una introducción hacia la tarea de aprendizaje automático o Machine Learning de clasificación binaria, donde estaremos definiendo de una manera intuitiva y además estaremos brindando algunos ejemplos desarrollados para tareas reales y además estaremos viendo un ejemplo sencillo, el cual desarrollaremos nosotros utilizando Python. Este video será el primer capítulo dentro de una serie denominada clasificación binaria. Dentro de esta serie se estarán cubriendo los principales aspectos para desarrollar modelos de aprendizaje automático o machine learning que cumplan con la tarea de clasificación binaria. Aquí puse mi puntero, bien. Primero, a modo de introducción, vamos a empezar cubriendo una intuición de lo que es la tarea de clasificación binaria dentro del Machine Learning y viene a ser que dada una instancia de entrada o un dato de entrada, la cual puede representar distintas cosas, como por ejemplo puede representar imágenes, series temporales, datos tabulares, palabras, oraciones. Entonces, dada alguna de estas entradas, nuestro modelo de aprendizaje automático, representado aquí por esta figura que está en el medio, ¿no? Recibirá estas entradas, por eso están ingresando al modelo, y como salida nos terminará definiendo si estas entradas pertenecen a la clase 1 o a la clase 2. ¿Ok? Esta clase 1 tendrá alguna definición específica dentro del campo de aplicación en el cual se esté desarrollando el modelo de aprendizaje automático y esta clase 2 de manera similar tendrá su definición específica. Como puede ser, en este caso a modo de ejemplo, para facilitar la comprensión de lo que es la tarea de clasificación binaria, donde nuestras dos clases podrían ser perro y gato. Entonces, en este caso en particular, como estamos viendo, las entradas estarían siendo representadas por imágenes, ¿no? Donde estas imágenes pueden ser o de perro o de gato, ¿no? En este caso aquí estamos viendo un gatito. Entonces nosotros quisiéramos que nuestro modelo de clasificación binaria, si ingresa esta imagen, ¿m? Procese la información que está contenida en esta imagen y como salida nos diga que se trata de un gato. Y lo mismo que si entra esta imagen de un perrito, que sea procesada esta imagen y como salida nos diga que se trata de un perro. Bien. Además, ¿no? Que cometa la menor cantidad de errores posibles. Me pareció correcto presentar este primer ejemplo para una mayor comprensión, ¿no? Para distintos campos de aplicación que dependerá de cada persona. Además, es importante destacar en esta imagen que como nosotros estamos viendo, dadas estas determinadas entradas, nuestro modelo de aprendizaje automático estará definiendo de manera estricta si se trata de una clase gato o perro, pero siempre de manera estricta. Este tipo de clasificación binaria se denomina hard classification, ¿no? O clasificación dura o clasificación estricta. Además, se pueden tener modelos de clasificación binaria que efectúen una soft classification o clasificación suave. En estos casos, dada una determinada instancia de entrada, en este caso sería dada una imagen, nuestro modelo sería capaz de determinar una determinada probabilidad de que esa imagen pertenezca a la clase 1 o a la clase 2. En este caso, por ejemplo, si ingresa esta imagen de este gatito, yo puedo asegurar con un 90% de que se trata de un gato y un 10% de que se trata de un perro. Bueno, una vez comprendido este caso de aplicación sencillo, ahora aquí estamos mostrando un ejemplo donde nuestro modelo de aprendizaje automático también toma como entrada imágenes, pero esta vez se trata de imágenes que capturan una lesión de la piel, ¿no? Y lo que se desea hacer en esta tarea es clasificar si esa lesión es, entonces en este caso nuestro clasificador binario desea clasificar correctamente aquellas imágenes que estén representando un melanoma asociado con lo que es el cáncer de piel, ¿no? En este caso utilizando, como se menciona en este trabajo en particular, SVM que serían máquinas de soporte vectorial, and CNN que serían redes neuronales convolucionales. Estos son unos ejemplos de modelos de clasificación que se pueden utilizar para este tipo de tareas. Pero aquí estaremos todavía no adentrándonos en modelos específicos, sino barriendo los conceptos generales de lo que es la clasificación binaria, los cuales son aplicables a todos los modelos de clasificación binaria.
Como estamos viendo, este es un trabajo del 2021 de una aplicación real, así que estamos viendo ya aquí la potencialidad que tienen estos modelos de clasificación binaria para trabajar con tareas de índole médica, posiblemente facilitando en gran medida las tareas de diagnóstico de los doctores. En este otro caso estamos visualizando otra aplicación médica, pero esta vez nos estamos corriendo de las imágenes y pasando a lo que sería el dominio de las series temporales, donde se tiene un modelo de aprendizaje automático capaz de procesar una señal de un electroencefalograma que vienen a ser series temporales para determinar si el paciente es un paciente sano o es un paciente que tiene esquizofrenia, ¿no? Así como este tipo de aplicaciones, hay un montón de otras aplicaciones de clasificadores binarios que son capaces de procesar imágenes o series temporales o incluso datos tabulares de distintos análisis que se le hayan hecho a los pacientes para lograr determinar si este paciente tiene alguna determinada enfermedad grave o no. Luego aquí tenemos otro ejemplo saliéndonos un poco de la rama de lo que es la medicina y además mostrando este otro tipo de datos que serían datos tabulares, donde dadas instancias de este tipo nosotros quisiéramos que nuestro clasificador binario determine si determinadas transacciones bancarias representan operaciones fraudulentas o no, ¿okay? Es decir, clasificar determinadas transacciones bancarias como fraude o no fraude, ¿no? Aquí estamos viendo también el título del trabajo que presenta este estudio, aunque como este trabajo hay muchos otros donde se aplica clasificación binaria para tareas similares a estas que estamos viendo en pantalla. Además, en este caso en particular, me gustaría agregar el detalle de que si ustedes chusmean un poco más este paper, se puede ver cuál es la base de datos que utilizaron y se trata de una base de datos de acceso libre, la cual está presente en Kaggle, que es una plataforma donde, entre otras cosas, se almacenan bases de datos y yo me tomé aquí el pequeñito trabajo de poder descargarla y poder mostrarles a ustedes esta base de datos que es la misma utilizada en este trabajo. Entonces, para dar una idea de que si ustedes quieren empezar a practicar o comparar un nuevo modelo, una nueva propuesta que ustedes tengan, pueden hacerlo de manera bastante directa. Bueno, después de haber dado una breve intuición sobre de qué se trata la tarea de clasificación binaria y además de haber dado 3 ejemplos desde mi punto de vista bastante interesantes, espero que a ustedes también les hayan parecido bastante interesantes. Creo que ya en este punto podemos estar bastante motivados conociendo realmente el potencial de la tarea de clasificación binaria y entonces podemos dar una clasificación más formal de la misma, ¿okay? Se puede decir que el objetivo principal de una tarea de clasificación binaria es tomar una entrada X y asignarle una de las dos posibles clases C1 o C2. Así estaremos denominando a las dos posibles clases C1 y C2, clase 1, clase 2, y esta entrada X minúscula que se menciona aquí vendría a ser una instancia. Podría ser una imagen, unas series temporales, una fila y así sucesivamente. ¿Cómo hace un clasificador para, dada una entrada X, asignarle una clase C1 o C2? Bueno, internamente este clasificador lo que hace es subdividir el espacio de entradas, vendría a ser el espacio de las X, en dos regiones de decisión, donde si determinados puntos caen en una de estas regiones, el modelo de clasificación binaria dirá que es de clase 1, por ejemplo, y si cae en otra de estas dos regiones, entonces el modelo de clasificación binaria dirá que es de clase 2. Además, estas dos regiones estarán separadas por una frontera de decisión, la cual la definirá el modelo. Aquí, a modo de ejemplo, estoy presentando un caso sencillo de dos dimensiones, donde las dos características de X serían X1 y X2. En color rojo tenemos aquellos datos pertenecientes a la clase 1 y en cruces azules tenemos aquellos datos pertenecientes a la clase 2. Este punto rojo brillante que se mueve no es un dato, es mi puntero. Entonces, aquí vemos en color celeste lo que sería una de estas regiones de decisión correspondiente a la clase 1, como ustedes supondrán, y en color rosado estamos viendo lo que se corresponde con otra de estas regiones de decisión correspondientes a la clase 2. Además, esta línea gris que se observa aquí vendría a ser la frontera de decisión. Como podemos ver, hacia un lado comienza la región de decisión rosada y hacia otro lado comienza la región de decisión de color celeste. Esta línea gris o estas regiones de decisión podrían ver ustedes que podrían ser infinitas, ¿no? Variando hacia aquí esta línea,
incluso inclinándola, esto daría noción de que nosotros podemos tener infinitos clasificadores, en este caso que tengan una performance similar para este conjunto específico de datos, ¿no? O incluso si la corremos demasiado para acá estaríamos teniendo clasificadores que tengan una peor performance y así sucesivamente. Ok, luego como aquí se menciona, las entradas podrán tomar dos valores numéricos preferentemente para poder trabajar mejor con los modelos de aprendizaje automáticos. Si bien nosotros sabemos que nosotros comprendemos a estas clases 1 y clase 2 como perro o gato, fraudulento o no fraudulento, paciente sano, paciente enfermo, nosotros tendremos que traducir eso a 0 y 1, o también podría ser, por ejemplo, a -1 y 1 para que nuestro modelo de aprendizaje automático pueda trabajar mejor con los datos que nosotros le estamos presentando. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que la salida tomará el valor 1 si se trata de la clase C1 y tomará el valor 0 si se trata de la clase C2. Bien. Ok, también puede interpretarse esta salida Y como la probabilidad de que la clase X sea de la clase C1, donde los valores de probabilidad podrían tomar valores extremos de entre 0 y 1. Entonces, si la salida Y toma un valor 1, estaría indicando con una probabilidad de 1, que es la máxima posible, que la clase es efectivamente la C1, mientras que si la salida toma el valor 0, se estaría diciendo que esa entrada X tiene un 0 de probabilidad de pertenecer a la clase C1, por lo tanto se estaría asignando a la clase contraria C2. Aquí entonces estamos viendo que en realidad nuestros modelos de aprendizaje automático estarían generando una salida que puede variar entre 0 y 1 y que cuando esta salida supera un determinado umbral se asignará que pertenece a la clase C1 y si esta salida está por debajo de ese determinado umbral se determinará que la salida pertenece a la clase C2. Bueno, muy bien, hasta aquí de teoría por este capítulo. Ahora vayamos un poco a practicar estos conceptos adquiridos. Para esto nosotros desarrollaremos un ejemplo básico de introducción a lo que es la clasificación binaria. En este ejemplo nosotros estaremos utilizando el dataset Breast Cancer de la librería scikit-learn. Esta es una librería de Python la cual tiene implementadas distintas clases y métodos específicos de aprendizaje automático, cual nosotros podemos utilizar a lo largo de este curso, ya sea utilizarlos directamente o utilizarlos para comparar con desarrollos desde cero o from scratch que nosotros estemos haciendo en este capítulo o más adelante. En este caso en particular, además utilizaremos el clasificador Naive Bayes como un clasificador binarios. Este es uno de los clasificadores más sencillos. La explicación y el desarrollo de este clasificador desde cero está presente en otra lista independiente a esta de clasificador binaria, justamente de implementación de modelos de aprendizaje automático desde cero. Bueno, sin más que decir por ahora en esta presentación, vamos a Python a codear un poco. Bueno, ya aquí estamos en Python, más específicamente trabajaremos con un Jupyter Notebook, así podemos ir desarrollando celda por celda e ir visualizando distintos resultados. En caso de que tengan dudas con respecto a lo que es el uso de Python o la librería de scikit-learn, si desean profundizar alguno de estos aspectos, simplemente déjenme en los comentarios y en la medida de lo posible intentaré subir material para ir cubriendo aquellos conceptos que sean necesarios. Aquí la idea es que nosotros iremos desarrollando el código paso a paso. En este caso, como se trata del primer video de la serie, los empezaremos desde 0.0, aunque en videos subsiguientes, por ejemplo, hay determinadas cuestiones como lo que es la importación de los paquetes o quizás algunos otros conceptos que vamos cubriendo desde este primer video. No los iremos repitiendo paso por paso, simplemente para ahorrar un poco de tiempo, que no se haga muy largo el desarrollo e ir en cada video a desarrollar desde cero sí aquellos conceptos que se corresponden con el video, mientras que aquellos otros conceptos que hayan sido tratados en videos anteriores simplemente trataremos de no dedicarles demasiado tiempo para no alargar innecesariamente cada capítulo. Además recuerden que debajo en la descripción del video estaré dejando el enlace para que ustedes puedan acceder a descargar estos archivos de Jupyter Notebook. Así ustedes también pueden correrlos en caso de que tengan dificultades para poder correr estos códigos. Aunque mi recomendación obviamente es que ustedes los puedan practicar, que les salga escribiéndolos ustedes mismos. Ok. Aún así, los códigos que estarán presentados en el enlace que estaré dejando posiblemente tengan algunos comentarios adicionales que el documento que estaremos desarrollando aquí en el video. Bueno, sin más, vamos a trabajar con este ejemplo.
Como les había mencionado, se estará trabajando con el dataset de Breast Cancer de Scikit-Learn. En este enlace que yo les estaré dejando aquí, ustedes pueden ver o encontrar otros datasets de juguete, como le llaman ellos, para poder practicar con modelos de aprendizaje automático o machine learning. En este caso, he seleccionado este dataset en particular porque esta base de datos tiene únicamente dos clases, definiendo así el problema que nosotros estamos abordando en este video o en esta serie de videos, que sería el problema de la clasificación binaria. Para este dataset en particular, nosotros tenemos también una guía de usuario. Estas guías en general describen en qué consiste el dataset, de dónde fue extraído y algunas características adicionales, estadísticos. Bien, yo no soy de la rama de la medicina particularmente, así que trataré de abstraer un poco este video o el tratamiento de conceptos demasiado particulares de la medicina, sino que trataremos a las entradas más bien como un conjunto de datos y bien si a las salidas les asignaremos si se trata de muestras que son del tipo benigna o del tipo maligna. ¿Ok? En este caso, esta base de datos tiene 569 muestras en total. No es una base de datos muy amplia, dentro de las cuales tendremos 212 muestras que son de casos malignos y 357 que son de casos benignos. ¿Ok? Nuestra idea será poder entrenar un clasificador que, dada una determinada entrada, que será una muestra, poder determinar si esa entrada es maligna o benigna, es decir, si nuestro paciente tiene o no esta enfermedad que estamos intentando clasificar. Bueno, para ello yo recomiendo generalmente en la primera celda importar todas aquellas librerías o módulos o paquetes que estaremos utilizando en el Jupyter Notebook. Entonces se puede tener un primer vistazo de con qué se estará trabajando. Entonces en primera instancia podemos comenzar importando el dataset, ¿okay?, de sklearn, que es la librería que estaremos utilizando, from sklearn.datasets import load cancer. ¿Okay? Luego haremos otras importaciones de dos librerías que estaremos utilizando para graficar y para poder manipular los datos. Import matplotlib.pyplot, import matplotlib.pyplot as plt, ¿no? Esta sería el módulo que estaremos utilizando de matplotlib para poder hacer las gráficas, ¿no?, para un mejor entendimiento. Luego importaremos numpy también para poder trabajar con para poder trabajar los datos como matrices, como arrays de NumPy, que es más sencillo manipularlos de esa manera. Luego de sklearn estaremos importando una clase para poder dividir los datos en datos de entrenamiento y de testeo. Les repito nuevamente, si estos conceptos suenan un poco extraños, de qué son estos conjuntos de datos, pueden dejármelo en los comentarios e intentaremos ampliarlos en otros videos. Para esto debemos colocar la siguiente línea: from sklearn.model selection test split, para poder dividir los datos en estos conjuntos de entrenamiento y de testeo. Luego bien, este módulo de sklearn es para poder importar, para poder luego hallar distintas métricas que nosotros utilizaremos, ¿no? En este caso utilizaremos solamente una para poder obtener más o menos cómo es el comportamiento de nuestro modelo. Y por último necesitaremos importar nuestro modelo, que es el modelo de Naive Bayes de sklearn. Okay. Entonces con estas importaciones podremos desarrollar todo el módulo. Ahora iremos viendo mejor cuál es cada una de ellas y nosotros las iremos llamando. Recuerden, un matrix, así, las iremos llamando. Pero ya saben, pero ahora ya saben para qué es que necesitamos cada una de estas. Bueno, en primera instancia lo que haremos es extraer los datos.
Para extraer los datos los extraeremos de la siguiente manera: x, y nosotros llamando a nuestra importación de load breast cancer. Aquí nosotros tenemos un determinado parámetro, creo que es return x y true. Ok, entonces aquí nosotros ahora tenemos nuestra matriz de datos de entrada en X mayúscula y nuestras salidas en Y. Bueno, con esta línea luego podremos, si nosotros queremos, separar los datos que nosotros hemos descargado desde Scikit-Learn en datos de entrenamiento y testeo, donde como vemos estamos utilizando esto que importamos, train test split. Esta función lo que nos está devolviendo, fíjense, si nosotros ingresamos los datos que descargamos de X e Y, designamos que la proporción de datos de testeo será de un 30% y que la semilla aleatoria será esta de 0. Nos dividirá ya las matrices en xtrain, xtest, ytrain e ytest, ¿no? Luego simplemente podemos imprimir para verificar las dimensiones, shape, shape, como vemos aquí, como habíamos dicho anteriormente, vimos en la página, teníamos 569 muestras, donde ahora podemos ver además que tenemos una dimensión de 30, ¿no?, en los datos de entrada. Y luego si además aquí verificamos, ¿no?, los datos de testeo y luego aquí los datos de entrenamiento. Fíjense que nosotros tenemos 398 datos que utilizaremos para entrenar nuestro modelo Naive Bayes, y luego tendremos 171 datos para poder testear el modelo, ¿no?, si seleccionamos esta proporción. Luego, aquí fíjense que aquí arriba se nos menciona que tenemos 212 casos malignos y 357 benignos. Fíjense que si nosotros imprimimos la matriz Y, nuestra clase tendremos dos clases representadas con ceros o con unos, pero todavía no sabemos cuáles se corresponden con los casos malignos y cuáles se corresponden con los casos benignos. Entonces nosotros, para poder terminar de definir esto, si no, estaremos haciendo un clasificador que nos clasifica entre ceros y unos, pero cuando querramos interpretar estos resultados no tendremos un conocimiento correcto de a qué estamos haciendo referencia con la clase 0 y a qué estamos haciendo referencia con la clase 1. Así que primero podemos verificar esto, ¿no? Podemos imprimir la suma, ¿no?, de la cantidad de elementos que son igual a 0, y en caso de que coincida con algunos de estos números ya sabemos con qué clase se corresponderá el número 0, ¿no? Entonces podemos hacer un filtrado. Y luego lo mismo, solamente para poder verificar de que cierre todo. Bien, así que fíjense que si hacemos esto, nosotros lo que estamos viendo es que tenemos 212 salidas que valen 0 y tenemos 357 salidas que valen 1. Así que en este caso estaremos diciendo que la base de datos, por cómo la descargamos, nos dice que las salidas que valen 1 son los casos benignos y las salidas que valen 0 son los casos malignos. Simplemente para tener un mejor entendimiento de nuestra base de datos. Una vez que hemos hecho estas verificaciones y divisiones correspondientes, ya podemos iniciar con lo que es el entrenamiento. Bien, para esto primero lo que tenemos que hacer es inicializar un modelo, ¿no? Nuestro modelo le podemos llamar model, que será, recuerden, nosotros importamos aquí, ¿no?, Gaussian NB, será la clase con la que lo podemos definir. De esta manera nosotros estamos inicializando, ya podemos inicializar un modelo de Naive Bayes. Luego nosotros querremos entrenarlo. Para esto Scikit-Learn tiene una función, un método de las clases que en general es la misma, ¿no? Nuestra instancia model, podemos ponerle fit. Y luego aquí tenemos que pasarle la matriz de entradas de entrenamiento, que nosotros, recuerden que le llamamos xtrain y train, ¿no? Estos serán los datos que utilizará para entrenar el modelo.
primero lo instanciamos, luego lo entrenamos con los datos de entrenamiento, bien, y ahora con este modelo que ya está entrenado podemos empezar a hacer algunas predicciones, bien. Recuerden, por las dos les repito que en el archivo que yo le estaré subiendo debajo, cada línea o cada celda tendrá los comentarios que describen justamente por qué estamos haciendo esto y qué es lo que se está haciendo en cada paso. Entonces, una vez que tenemos el modelo entrenado, podemos comenzar a hacer predicciones. Para hacer predicciones, por ejemplo, podemos tener train predicho. ¿Esto qué sería? Que son las predicciones. Esto vendría a significar que aquí queremos almacenar nosotros las predicciones de los datos de entrenamiento. Para esto tenemos una función de nuestra instancia model, que sería predict, ¿no? Y aquí lo que le tenemos que ingresar son las entradas del modelo. Entonces nosotros le pasamos las entradas del modelo y luego el modelo procesará esta entrada para dar las salidas correspondientes. La entrada, entonces, si nosotros queremos predecir los datos de entrenamiento, lo que le pasaremos es el Xtrain. En este caso, fíjense que estos datos son datos que ya vio durante el entrenamiento, así que en teoría debería tener una muy buena performance en este caso. Mientras que por otro lado, si nosotros queremos predecir datos que no vio durante el entrenamiento, serían nuestros datos de testeo. Aquí estaremos diciendo que son las predicciones de las salidas de los datos de testeo. Entonces podemos decir nuevamente predecir predecir test. Fíjense que ahí ya estaríamos prediciendo. Luego, si queremos imprimir, fíjense que las salidas esto ya serían las salidas de nuestro modelo, ya son las predicciones, no son los datos reales. También estaríamos hablando de que tenemos una salida en la forma de todos de ceros y unos, ¿okay? O para un mayor entendimiento, lo que podemos imprimir es, por ejemplo, recuerden que aquí nosotros habíamos dicho que teníamos en entrenamiento unas 398 instancias, ¿okay? Podemos imprimir, fíjense, la primera instancia. Recuerden que habíamos dicho que teníamos una dimensionalidad de 30, ¿no? Entonces, nosotros lo que le pasamos como entrada en cada caso sería un vector, ¿no? Con 30 elementos, como el que estamos viendo aquí. Bien. Y como salida, nuestro modelo lo que nos estará largando sería un solo número diciendo, bueno, este vector de 30 elementos se corresponde con la clase 1, y esta clase 1 que nos está dando como salida es que el modelo nos dice entonces que estamos hablando, aquí tenemos de casos que son benignos, ¿no? Entonces el modelo dice, bueno, para esta entrada yo digo que se trata de un paciente cuyo caso es un caso benigno, así que no debe preocuparse el paciente. Bueno, y así sucesivamente. Esto lo hace para todas las entradas del modelo, lo puede ir procesando una por una o todas en manera conjunta, pero para cada instancia largará su correspondiente salida. Luego, estas son las predicciones, pero nosotros queremos comparar, ya que tenemos los valores reales de estas salidas, queremos comparar estas predicciones del modelo, qué tan cercanas o qué tan verdaderas son. Así que podremos ir a hacer una comparación con los datos reales de las salidas. Bueno, para eso podemos utilizar distintos tipos de métricas. Les repito que en los videos siguientes estaremos profundizando un poco más en los distintos tipos de métricas que se pueden utilizar y ventajas y desventajas de cada una de estas, pero en este caso utilizaremos aquella métrica que es más simple de entender y que es el accuracy, ¿no? Que esta métrica, en lo que estamos obteniendo con el accuracy de la cantidad total de datos que nosotros estamos evaluando, cuántos fueron predichos correctamente. Si nosotros queremos obtener el accuracy, lo podemos obtener para los datos de entrenamiento y para los datos de testeo, ¿okay? Entonces, el accuracy, vamos a poner train para los datos de entrenamiento, será, recuerden, nosotros habíamos importado módulo metrics, bien, perdón, aquí tenemos el accuracy y lo que le tenemos que pasar es como primer argumento los valores reales. Entonces nosotros queremos comparar dos datos de entrenamiento y train y luego los datos predichos. Luego también podemos hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el testeo. Simplemente tendremos que cambiar aquí
test. Test. Estas son variables que ya fuimos definiendo anteriormente, recuerden. Y por último, simplemente podremos imprimir estos resultados. Accuracy train. Bien, y exactamente lo mismo. Test. Para ver los valores de testeo. ¿Okay? Perdón, aquí tuve un error, me faltó, no era accuracy, me faltó completar, ¿no? Esto es score. Score. Ahí está. Bien, entonces aquí lo que nosotros estamos imprimiendo sería más o menos un desempeño de nuestro modelo clasificador en los datos de entrenamiento. Nos dice que la accuracy es del 0,94, es decir, que en el 94,22% de las veces el modelo predijo bien a las entradas, mientras que en los datos de testeo, es decir, en datos que no vio el modelo durante el entrenamiento, predijo bien el 92,39 de las veces, ¿no? Es esperable que la accuracy en los datos de testeo siempre sea menor que la accuracy en los datos de entrenamiento, ¿no? Porque son datos que el modelo no vio durante el entrenamiento. Pero en este caso, como estamos viendo, si bien el accuracy es menor, no es considerablemente menor, sino que está un poquito por debajo, así que podemos decir que el modelo no está demasiado sobreajustado a los datos de entrenamiento. Bueno, esto ha sido lo que es el ejemplo, el desarrollo del ejemplo. Ante cualquier cuestión de la práctica que ustedes consideren que deba ser cubierta de una mejor manera, simplemente avísenme y trataremos de verlo. En este caso fue un ejemplo sencillo, pero más adelante iremos profundizando un poco en las aplicaciones. Bueno, entonces podemos decir que logramos introducir la idea general de lo que es un clasificador binario, justificar su importancia y además hacer un ejemplo sencillo de aplicación para poder afianzar en qué consiste un clasificador binario. Aún así, si bien nosotros utilizamos un modelo en particular, Naive-Bayes, como este modelo existen una amplia variedad de modelos los cuales pueden ser más o menos útiles para distintos tipos de aplicaciones. Entonces, en este tipo de aplicaciones, los desarrolladores de modelos de aprendizaje automático necesitarán comparar distintas soluciones o distintas alternativas para poder seleccionar aquella que otorgue mejores soluciones, justamente. Entonces, ¿cómo es posible comparar estos distintos clasificadores? Bueno, para hacer esto último es que se definen los índices de desempeño o métricas de los modelos de aprendizaje automático, y existen además aquellas métricas son específicas de clasificadores binarios, las cuales estaremos desarrollando en los videos siguientes. Muy bien, entonces si les gustó el video pueden darle un me gusta, también pueden dejar comentarios haciendo consultas, en medida de que me sea posible trataré de irlas respondiendo. Y si quieren estar atentos a los nuevos contenidos que se irán subiendo en el canal, también pueden suscribirse. Hasta el próximo video. Chao.